Bien, tomen asiento, por favor. Señor, gracias por enseñarnos a través de los versículos del capítulo de Salmos, Señor. Gracias por recordarnos, para alentar nuestra fe, que no depende de nuestras obras, sino de lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por animarnos a la gratitud. Gracias por dejarnos la palabra de exhortación para estos tiempos, Señor, tan necesaria. Si no fuera porque tú nos paras frente a tu espejo de la palabra y nos desnudas, no podríamos corregir, no podríamos entender el camino de corrección, Señor. Gracias por la bendita palabra que nos has dejado y lo que nos enseñarás o continuarás enseñando a través de la palabra de esta mañana, Señor. Sea esculpido en nuestro corazón y quede allí para los jóvenes, para los adultos, para hombres y mujeres que necesitamos, Señor, tu palabra. Como pueblo de Dios, entender que no es el hacer del hombre, sino tu hacer, Señor, al cual nos estás llamando desde siempre. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Como todos los domingos, hoy es un domingo especial. Bienvenidos todos los hermanos que están fuera de la ciudad y del país que nos ven. Bienvenidos también a esta nueva reunión, un encuentro personal con Dios y su palabra como hermanos. Aquí en la comunidad hoy celebramos la cena, tenemos el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver qué tiene que ver la cena, lo que hoy vamos a celebrar, con la segunda venida del Señor, que es el tema central que traemos. Lucas capítulo 22. A medida que avancemos en la enseñanza, quiero sugerirle algo, y es, ¿en dónde está usted en cada versículo, en cada pasaje de los dos que vamos a leer? Son dos pasajes. Mire bien usted dónde está. Mire bien, Dios, a través de su palabra, nos invita a tener un encuentro con la Escritura y poder ubicarnos en la palabra. Si usted y yo nos ubicamos en la palabra, vamos a contextualizar nuestra vida, porque la palabra de Dios es contextualizada. La palabra de Dios es inspirada por Dios y tiene vida, tiene el aliento de Dios. Luego, si nos ubicamos esta mañana en el pasaje, y usted puede decir, este es el llamado que Dios me está haciendo esta mañana, pues entonces estaremos contextualizados. Y ese fluir de Dios, ese espíritu, ese soplo, ese aliento de vida de Dios, seguramente que estará allí en nosotros. Entonces podremos comenzar a caminar a la manera de Dios. Bien, ¿listos? Comencemos desde el versículo número 7. Dice en el versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? Bien, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Por qué envió a Pedro y a Juan? Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua.
Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Centre bien su atención en estos versículos que siguen. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bien. ¿Qué encontramos en este pasaje? Hay varias cosas, hay algunos detalles pequeños, pero vamos a dejar los pequeños detalles, como por ejemplo el hombre que llevaba el cántaro de agua. ¿Por qué? Porque ningún hombre llevaba un cántaro de agua en ese tiempo, eran las mujeres. No podría decir, bueno, muchos hombres llevan el cántaro de agua, ¿cuál será? No lo llevan, eran las mujeres. Son pequeños detalles que usted, como estudiante de la palabra, tiene que tener en cuenta durante la enseñanza. Bien. Versículo 15 en otra versión. 15 y 16. ¿Quién lo lee? Una vez sentados, les dijo: cuánto había deseado comer con ustedes esta cena pascual antes que comience mi sufrimiento. Les aseguro que no volveré a celebrar la Pascua hasta que lo que simboliza se cumpla en el reino de Dios. Bien. ¿Otra versión? ¿Hay? Sí, bueno, muy bien. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Y una última versión? ¿Alguien tiene? Jesús les dijo: tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer, pues yo les digo que no volveré a celebrar la cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado del reino de Dios. Bien, de esos dos versículos, ¿qué nos está diciendo Dios? Creo que está allí, ¿no es cierto? Está diciendo que come la Pascua, que celebra la Pascua con los discípulos antes de ir a la cruz. Eso es lo que está diciendo. Pero también, de eso que está diciendo, lo amplía un poco más y dice: no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se le dé el verdadero significado, no voy a comer la Pascua. Sí lo voy a comer, sí lo va a hacer, pero hasta que. ¿Cuál es el verdadero significado entonces de la Pascua? ¿Recuerdan Éxodo? Repasemos un momento, capítulo 12 de Éxodo. Versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Éxodo 12:1, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bien. Pequeños detalles que aparecen aquí en la Pascua, pero todos esos detalles y todo lo que está mencionado en la Escritura con respecto a la Pascua, de la que habla Éxodo capítulo 12, tiene que ver con la cena en el Nuevo Testamento y tiene que ver con algo en la segunda venida del Señor. Vamos a revisar. Primero, había un cordero. ¿Qué más había? ¿Qué elementos habían aquí en el pasaje que leímos? O algunos que no hayamos leído que usted sepa que están involucrados. Está el cordero,
cómo era ese cordero sin defecto, macho cabrío. Tenía que inmolarlo, la congregación, pues había derramamiento de sangre, tomar la sangre, colocarla en los dinteles de la puerta. ¿Qué más? Venía un juicio, ¿no es cierto? Venía un juicio sobre Egipto, pero Israel estaba en Egipto, en una condición de esclavitud. Y Dios dice, cuando el ángel venga, el heridor, las casas que estén pintadas con la sangre, no va a entrar allí. Hay un juicio, pero ese juicio no toca al pueblo de Israel, a los que han creído. Los que creyeron fueron aquellos que pintaron con la sangre del cordero los dinteles de la puerta. Bien, ¿de qué nos habla esto? Israel estaba esclavo en Egipto. Iban a salir. Después de la celebración de la Pascua, en la salida, versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Era la Pascua. Esta celebración de la Pascua, ¿en qué momento fue históricamente con respecto a la condición de Israel? Antes de salir de la esclavitud. Antes de salir de Egipto es esta celebración de la Pascua. Bien, vamos a Lucas capítulo 2, capítulo 22. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Antes de la cruz. También es antes. Bien. ¿Antes de qué? Antes de hacer visible la libertad del hombre, libertad del pecado. La primera fue una celebración antes de hacer visible la libertad de Israel, una libertad de la esclavitud de Egipto. Aquí fue una libertad de la esclavitud del pecado. Nosotros estábamos esclavos del pecado. Esa esclavitud se daba en la mente. Teníamos una mente sujeta, completamente gobernada, dominada, no por los pensamientos de Dios, sino por el pensamiento del diablo. Un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Y esto desde que Adán y Eva no ejercieron la autoridad a la manera de Dios. El pecado entró al mundo. ¿Qué pecado? El de incredulidad. ¿Qué fue lo que no creyeron? A la autoridad que ellos tenían, porque Dios les había hecho partícipes de su autoridad. Bien, repito, en este tiempo nosotros estamos celebrando la cena. Y esa viene desde aquí, desde cuando Él dice, la he deseado comer con vosotros antes de ir a la cruz. Y después Él, dice la Escritura en el versículo 16, allí la comen, pero dice, no la comeré más. En el 18 dice que la bebe, pero no la beberé más, hasta que venga el reino de Dios. Bien. El versículo 16 tiene una palabra bien interesante. Hay otra versión para cumpla, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se le dé el significado que corresponde. ¿Cuál es el significado entonces de la Pascua? ¿Cómo? Una libertad. ¿Qué clase de libertad? ¿Cómo? Total. ¿Qué clase de totalidad? ¿Cómo? En Él. ¿Cómo es la libertad en Él? Dependencia. El que depende es porque ha tomado una decisión. ¿En qué dirección? En la dirección de la voluntad de Dios. Pero para tomar esa decisión, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Cómo es ese ejercicio de fe? ¿En dónde se hace? ¿En la mente? Claro. Él tiene que ajustar, nosotros tenemos que ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. ¿De qué libertad nos está hablando en este tiempo Dios a nosotros?
que nuestra manera de pensar no está gobernada, no está señoreada, no está dirigida por los pensamientos que son contrarios a Dios. Miente que mentir, eso no tiene nada, una mentira pequeña no es nada. Ese no es un pensamiento de Dios porque Dios dice, no mienta. Dios dice, no idolatría. Y entonces, ¿qué hago con el carro, pastor, y con el perro? Eso lo vimos la semana pasada. Dele ese lugar que le corresponde. ¿Qué clase de libertad tenemos hoy? ¿Realmente la estamos disfrutando? ¿Estamos viviendo esa libertad? ¿Nuestros pensamientos sí están sujetos a la obediencia a Cristo? La Escritura también dice cómo la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, puede anclar el alma, sujetar el alma. ¿A qué? A la palabra. ¿Sí es así? ¿Cierto que todavía luchamos? Luchamos con muchas cosas. No estoy aquí para mostrar el pecado que hay en la iglesia universal, la iglesia del Señor, sino para mostrar lo que dice la palabra. Cada uno en su intimidad tendrá una confrontación muy personal, un encuentro muy personal con la palabra, y Dios a cada uno nos hablará. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que vaya a la cruz? No la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 5. ¿Cómo leen 1 Corintios 5? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Wow! Eso es como noticia nueva, ¿no? ¿O no? Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, dejemos las malas costumbres, que haya pureza, cuando habla de levadura, y que haya un direccionamiento a pensar a la manera de Dios. Que nuestros pensamientos no se desvíen de los pensamientos de Dios, pero es cierto que se desvían, cierto que nos salimos. Bien, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él, dice la Escritura, no va a comerla nuevamente hasta que se le dé a la Pascua el sentido que corresponde. ¿Cuál es el sentido? ¿De qué estamos hablando? De una libertad en la forma de pensar, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Tiene que haber otro sacrificio? No, ya no hay, uno solo, Cristo, el Cordero. Fíjense que en Éxodo 12 había un cordero, había un sacrificio y había un pueblo. En la cruz igual, un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Un sacrificio, la cruz, derramamiento de sangre, y un pueblo, nosotros. Igual. Pero vamos a ver en su segunda venida esto que tiene que ver. Vuelvo a repetir e insisto en lo que dice la palabra. No la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué se tiene que cumplir? Sí, es cierto, comprender que nuestra Pascua es Cristo, pero ¿eso qué tiene que ver con el diario vivir nuestro? ¿De qué nos sirve ese? Corrijo, ¿de qué nos sirve? No. ¿A qué nos llama Dios cuando leemos 1 Corintios 5, 7, lo que acabamos de leer? ¿Qué nos dice Él? ¿Cómo? No alcancé a oír. ¿Cómo? Ah, estar sin mancha, ya. Ya. ¿Cómo? Yo siento similar en la realidad de fe, porque veíamos en el Salmo 50, que Dios no quiere sacrificios sino sinceridad y verdad. Dios no quiere sacrificios, ¿o sí? Dios no quiere el hacer del hombre
en su propia iniciativa, en su propia inspiración, Dios quiere el hacer del hombre que se origina en la voluntad de Dios. ¿Quién iba a hablar? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos bien. ¿Cómo la renueva? ¿Para qué la renueva más bien? Exacto. Muy bien. Excelente. Eric. Muy bien. Allí dice hipocresía. Sí, hipocresía, Tito. ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo hago? Porque nosotros tenemos la teoría y la práctica. Pienso en la levadura, pienso es en el quehacer del hombre, como un elemento productor de la palabra de Dios, porque los fariseos mantenían haciendo actos buenos como para obtener un merecimiento. Esos actos que están fundamentados en un pensamiento propio, que no tiene una comunión diaria, continua, persistente en Dios, pues no nos conducen a nada. Hay que cambiar ese pensamiento para actuar conforme dice la palabra, Para hacer el hacer de Dios. ¿Y cuál es el hacer de Dios? Hay muchos, sí. Pues dígame uno. El que primero en este momento el Espíritu Santo le ponga en su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién levanta la mano? El amor, la verdad, el hacer de Dios, un hacer de Dios. No murmurar, gracias, excelente. Eso es lo práctico. ¿Qué más? ¿Cómo? No juzgar, gracias, muy bien. ¿Quién más? No mentir. ¿Cómo? Hacer discípulos al que le puso la corona. Hacer discípulos. Además de todo lo que ustedes dijeron que es cierto, pero el hacer discípulos. Bien, ¿quién nos puede enseñar un poco más en profundidad, pero también muy sencillo, lo que significa versículos 16 y 18? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Mire que no dice del vino, ¿no? Fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bien, pues quien nos puede enseñar es Dios mismo. No hay nadie más que nos pueda sacar adelante. Lucas capítulo 14, unos capítulos atrás. Estamos hablando de una Pascua, estamos hablando de una cena, estamos hablando de una celebración. Estamos hablando cómo Israel tuvo una celebración antes de salir de la esclavitud natural, pues, de Egipto. Estamos hablando de una Pascua, de una celebración que el Señor Jesús tuvo con los discípulos antes de la cruz, que fue la salida nuestra de la esclavitud también en nuestra manera de pensar. ¿Qué tiene que ver eso con la venida del Señor? ¿Por qué pienso en la venida del Señor? Primero, no pierdan Lucas, vamos a 1 Corintios capítulo 10, un momento, por favor. O capítulo 11 más bien, capítulo 11. Dice desde el versículo 23, yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjate que en ambos dicen memoria de mí. Él nunca nos llamó a celebrar en memoria de un muerto. Y usted no encuentra la palabra como celebración a los muertos. Y si Él dice en memoria de mí, está vivo. Versículo 26, aquí quería llevar. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué tiene que ver esa celebración, tanto la de la Pascua como la antes de la cruz, con la venida del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el llamado del Espíritu Santo? Hasta que el Señor venga. Celebrar, ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz? Darnos libertad, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos cada vez que celebramos en una reunión como esta, la cena? ¿Qué estamos diciendo? Señor, tú fuiste a la cruz por amor a tu Padre, y el Padre envió al Hijo por amor a mí. Luego me siento lleno del amor del Padre y también del Hijo con la obra en la cruz. Lo hizo por mí. ¡Wow! Eso es muy valioso. ¿Y ese pensamiento debe acompañarnos cada 30 días? ¿Cada año? Todos los días y en cada instante de nuestra vida nos debe acompañar el pensamiento. El pensamiento, Jesús fue a la cruz para darme a mí una libertad en la manera de pensar. Eso nos tiene que acompañar toda la vida hasta que el Señor venga. Luego, la segunda venida tiene mucho que ver con la fuerza, con la capacidad que debe tener la iglesia para extender el Evangelio. Bien, vamos a mirar eso. Lucas capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 1 para contextualizar lo que estaba sucediendo. La enseñanza está a partir del versículo 15. Versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. No pierda de vista esto, ¿no? Están comiendo en la casa de un gobernante, no era cualquier fariseo tampoco, era un gobernante. Estos es plural. ¿De quién estaba rodeado ese gobernante? Pero no era cualquier fariseo. De otros gobernantes, claro. Tal vez estuviera allí el Sanedrín. Es importante entender que era un gobernante y que ellos le acechaban. Bien, versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es hidrópico? Bien. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y se dirigió a ellos y les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? En el día de reposo estaban de fiesta, de celebración, de cena. En el día de reposo no se hacía lo que Jesús hizo en el versículo 3. Y tiene a todos los fariseos, bueno, a un buen número de fariseos y escribas, y les pregunta: ¿antes o después de la sanidad? Después. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué podían decir? Se callaron. Bien. Y los confronta en el versículo 5 con algo natural. ¿Ustedes hubieran sacado un buey o un asno si se les cae el pozo? Bien, versículo 6, no le podían replicar a estas cosas. Versículo 7, observando cómo escogían, esta es otra parte ya, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando se hacía una celebración como estas, ¿qué hacía el anfitrión? Inicialmente preparaba había un motivo para hacer una cena, había una celebración. Invitaba a las personas, pero no les decía ni cuándo ni la hora. Simplemente hay una celebración. Y ellos aceptaban o no la invitación.
Después de que han aceptado la invitación, con base en el número de personas que aceptaban, entonces él sabía qué día lo podía hacer, a qué hora lo podía hacer y sobre todo cuál era el alimento que iba a ofrecer ese día. Organizados, ¿no? Bien. Tengan presente esto. Cuando él habla aquí en el versículo 7, se refirió a los convidados. ¿Dónde estaban los convidados? Ya estaban ahí. Ya estaban reunidos ahí. Primero se reúnen y después el anfitrión decía, la mesa está servida. Si la mesa está servida, entonces ellos ahora sí pasaban a la mesa. Miren bien las palabras, convidados. Los convidados ya están en la reunión. Ahora pasemos a la mesa. Bien. Versículo 7. Jesús observó cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Entonces dio una parábola. Jesús no desaprovechaba absolutamente una oportunidad. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, ¿a quién le habló? A los convidados. Ahora le va a hablar el que sigue, ¿no? ¿A quién? Al que le había convidado, que es el anfitrión. Le habló a todos, pero a este le dijo otras cosas. Versículo 12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿A quién está hablando? Al fariseo, versículo 1, al gobernante fariseo que lo invitó a su casa a comer. ¿Está bien? Y a ese fariseo que está reunido y rodeado de otros fariseos, que está reunido y rodeado de doctores de la ley y escribas, les dice, cuando haga banquete, esto era para todos, llama a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Para un judío, para un fariseo, ¿qué significaba un pobre? O sea, un pordiosero, un manco que le falta la mano, un cojo y un ciego. ¿Qué clase de personas eran esas personas para los fariseos? ¿Quién levanta la mano? No deseables, imperfectos, ¿vamos bien? Excluidos, inmundos, pecadores. ¿Y qué le está diciendo? Es una parábola, recuerden, lo que le está anunciando a todos los que se encontraban allí, pero se la puso parecido al que era.